Pues muy buenos días, Tony. Muy ¿Qué buenos días, tal? Leopoldo. ¿Qué tal? Bien, ¿tú cómo vas? Bien, pues nada, otro viernes más por aquí. Siguiente episodio de como si tu vida dependiera de ello. Eh, ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del miedo a que nos critiquen, ¿no? Cuando lo importante al final, que más da que te critiquen mientras que estés ganando pasta, mientras que estés cobrando. Claro, porque además normalmente, tú fíjate que contra todo lo que podamos pensar, que es cierto que las críticas hay que saber gestionarlas, normalmente el que te critica es gente, los que te critican normalmente es gente que nunca han hecho nada, ¿no? Y si nunca han hecho nada, no sé por qué se atreven a decidir sobre lo que tú haces o dejar de hacer, ¿no? Pero es que como es una cosa que nos cuesta gestionar, el miedo a ser juzgado te suele salir, te suele salir caro. Porque ¿qué pasa si se ríen? ¿O qué pasa si piensas que estás loco? O dicen, bueno, es que este es un vendehumos. Y entonces, y te obsesionas. ¿Y qué pasa cuando te obsesionas con esto? Pues lo primero que vas a hacer es pues callarte y por miedo eh, a hacer el ridículo. Y es que lo que más encontramos en redes, porque además amparados en el anonimato, en que no te lo tienen que decir a la cara, lo que más vamos a encontrar es gente diciendo barbaridades y lo mismo hasta, bueno, pues hasta lo han hecho, o sea, lo han convertido en un negocio, ¿no? Sí, el miedo al que dirán sobre nosotros, por mucho que pensemos que nos protege, es al contrario, nos frena, ¿vale? Porque la opinión de la gente que no se ha jugado nunca nada en su vida, que suelen ser los que más critican, los que nunca han hecho nada, te para, ¿vale? Y entonces, ¿de qué trata hoy este episodio? Pues vamos a acabar con todo eso, vamos a reventarlo, porque aquí no se está para gustarle a todo el mundo, ¿no? Se está para construir cosas importantes, cosas que merezcan la pena y que ayuden a otros. Así que los que construyen son los que tienen relevancia al final, los que hacen ruido y el que hace ruido, pues al final, lógicamente, pues incomoda, ¿no? Está claro. Y bueno, efectivamente, vamos a romper esa premisa, ¿no? O sea, puedes tener voz y la crítica, bueno, pues efectivamente, no te va a hacer algo de daño eh, porque es que al final no se puede evitar. La gente critica cuanto más conocido, cuanto más reconocido seas, eh, más te critican. Es más, gente, por ejemplo, como puede ser Elon Musk por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Trump. Gente que son no criticados, sino gente que son odiados en redes. Bueno, pues ahí están, ¿no? Pero tienen una marca personal súper potente. Luego te gustará o no te gustará lo que hagan, eso ya es esa parte, pero ahí están construyendo. Eh, y ellos están permanentemente en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, y tú estás como esperando a pasar desapercibido para moverte, para hacer algo. Y ese es el error. Esperar la validación eh, de gente que no tiene ni idea del camino por el que estás pisando, del camino que estás andando, ¿no? Sí, y esa es además la premisa equivocada, ¿no? El que mucha gente piensa que cuando sea más experto, cuando tenga más resultados de los que tengo, cuando me vean que parezca que tengo más autoridad, entonces ya no me va a criticar nadie. Y eso es mentira, al contrario, cuanto más gente te conozca, cuanto más visible seas, más te van a criticar.
El objetivo no es evitarlo, porque eso va a ocurrir. El objetivo es hacerte inmune a todas esas críticas. Ujú, claro. Y entonces, bueno, pues vamos a intentar dar algunos tips para, precisamente para que, puesto que no, que es imposible eh, que te critiquen, vamos a hacer que te vuelvas inmune, ¿no? A la crítica. Eh, entonces, bueno, cosas que tienes que pensar que son así para que te expongas sin que a nadie le afecte. Pues lo primero que tienes que pensar es, y tienes que metértelo en la cabeza, primero, que no necesitas aprobación externa para seguir. Eh, la crítica es normalmente es la forma o sea, dice más de la gente que critica que de ti. Normalmente el que critica es lo que de alguna manera está exteriorizando es envidia porque él es incapaz de hacer eso que estás haciendo tú. Con lo cual, tienes que hacer efectivamente que tu misión, que tu propósito valga mucho más que su opinión. Y que hay una premisa, o sea, que es básica y es así. Solo se critica o solo se ataca al que hace algo, al que se mueve. Sí, y además todo eso que dices es totalmente cierto. Solo que la gente pues no lo dice tan claro como lo has dicho tú, ¿no? Porque la gente suele creerse que, que cuando le juzgan es porque están haciendo algo mal. Y eso es mentira. Muchas veces la gente juzga por envidia. La gente juzga porque tú te has atrevido a hacer una cosa que ellos no tienen huevos a hacer. Y entonces eso pica. Y hay gente a la que le pica mucho y por eso critican realmente. Claro, y ahí está la trampa. Quieres hacerlo bien, pero quieres pasar desapercibido. O sea, quieres publicar sin que nadie diga nada, vender sin que nadie piense que estás vendiendo, emprender sin que tu entorno cuestione lo que haces. Y es que eso es imposible. Porque mientras esperes que no haya que haya un silencio para poder hacer las cosas, vas a estar parado y no vas a hacer nada. Sí, así es. La crítica hay que tener claro que no es el bache, no es el obstáculo, ¿no? El problema es que le das más valor a la opinión del típico cuñado con miedo con miedo que a tener tu propia visión de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que tu vida te la dirija tu cuñado del sofá comiendo Doritos o la vas a dirigir tú? Porque Claro. cambia mucho la cosa. Sí, la verdad es que cambia de. Vamos. Y bueno, y vamos con una estrategia de 3 sencillos pasos para desactivar el qué dirán, ¿no? Empiezas tú con el uno. Venga, vale, empiezo yo con el uno. Pues el paso uno sería cambiar el foco, ¿no? No pienses que estás exponiéndote, que estás haciendo que la gente te vea, que te van a criticar, que todo esto, sino piensa y pon el foco en que estás ayudando a los demás, ¿no? Cada vez que mandas un email, cada vez que haces una publicación, no estás diciendo mírame, estás diciendo que tienes algo que te puede ayudar al que esté donde tú estabas en aquel momento, ¿vale? Habla de lo que necesita la gente que puede tener ese problema que tú estás solucionando, ¿vale? No le hables al que te juzga desde la barrera, al que no tiene ni idea de lo que haces. Claro, porque al final te van a mirar, sí, bueno, pues que miren. Tú no estás aquí por entretenimiento, estás aquí porque resuelves un problema. Y eso que haces te da derecho a hablar, eh,
a cualquier avatar, a cualquier troll bueno, que se atreva, ¿no? A juzgar. Sí, total, así es. Dale con el paso 2, si Venga. te parece. Una vez que ya, bueno, que ya has entendido lo que decíamos, ¿no? Que es cambiar el foco y pensar el motivo por el cual estás haciendo esto, eh, tienes que crearte un filtro de autoridad. De tal manera que lo primero que tienes que pensar es si esa persona tiene algo de autoridad eh, para criticarte, ¿no? Y entonces, antes que la crítica de nadie te afecte, te tienes que hacer estas preguntas. ¿Esa persona que te critica ha emprendido? ¿Esa persona vende algo? ¿Lidera algo? ¿Se expone por algo? Eh, mm, y luego entiende lo que estás haciendo y el coste que tiene lo que estás haciendo. El esfuerzo, pues si la respuesta es no, tiene una opinión que no pesa y punto, y a otra cosa, ¿no? Claro, y cuando alguien te diga, eh, yo eso no lo haría, contéstale mentalmente, claro, tú no lo harías porque tú no te juegas nada, yo sí, y vas y lo Efectivamente. haces. Así que venga, y vamos con el tercer paso. Bueno, pues el paso 3 sería anticiparte a la crítica y convertirla en gasolina. No esperes a que hablen mal, adelántate. Di tú mismo lo que podría incomodarles. Sí vendo y sí cobro, por ejemplo. Sí, me ves todo el día en vídeos. Porque si me escondo no ayudo a nadie, ¿vale? O sí, subo los precios, porque mi servicio da resultado y los puedo subir, ¿vale? Por Claro. ejemplo. Con lo cual, cuando tú, incluso aunque sean cosas que a lo mejor no las haces a lo mejor del todo bien, pero si tú reconoces las cosas que haces y las que haces bien y las que haces y las que incluso las que haces mal, desactivas ese poder, entre comillas, que pueda tener la crítica, porque si ya lo pones tú encima de la mesa, nadie te va a criticar. La gente te va a atacar con lo que escondes. Si no escondes nada, bueno, no te digo, pero vas a ser prácticamente intocable, ¿no? Sí, además que si aplicas esta estrategia, ten claro que las críticas no van a desaparecer, porque eso van a estar ahí siempre, pero van a dejar de tener ese peso tan grande que tienen ahora mismo sobre ti. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te vuelven más ágil, eres más libre y no vas a tener miedo a hablar más claro todavía, ¿vale? Vas a empezar a atraer a gente que valora de verdad lo que haces, por lo que hablas, por lo que dices, sin ningún tipo de miedo. Ujú. Y además hay un efecto colateral que es brutal, ¿no? Eh, en el momento que la gente ve cómo reaccionas a las críticas y que las aguantas y que no te paras, eh, bueno, pues te van a respetar mucho más porque aparte de todo lo que haces y del valor que tiene lo que haces, eh, mm, la gente que tiene miedo, eh, en el fondo, pues va a ver que tú sí te atreves, ¿no? Claro. Y, y si no haces nada, si sigues callado, esa voz del miedo se va a convertir en tu jefe, ¿no? En tu amo, dueño y señor. Y cada vez que tengas una idea, primero vas a pensar, ¿qué pensarán? Y eso, ya te aseguro yo que acaba con más proyectos que el propio fracaso. Ujú. Y lo más triste de todo esto, ¿qué es? Pues que los que te juzgaban ni se van a acordar. Pero tú sí te vas a acordar de todo eso que hiciste, que no hiciste por miedo al que dirán, a los que hablan de lo que no saben, ¿no? Sí. Y bueno, vamos ya para acabar, vamos con el reto de esta semana. Venga, ¿Qué pues planteamos? vamos a ello. Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, que publiques algo, ¿no? Hablando tal y como tú eres y que además sea algo que sea incómodo.
Ujú. ¿vale? Eh, Comparte además un servicio que tengas, ¿no? Que no sea de los baratos precisamente. Comparte, aunque no sea la idea perfecta, compártela para que llegue a la gente. Y cuando aparezca el miedo a si te juzgan, pregúntate quién te está juzgando. Alguien que ha hecho algo o un espectador que solo opina, quién eres tú, el que hace o el que opina, ¿vale? Y no lo hagas con miedo a que te vayan a criticar, porque al final, si haces esto de forma recurrente, te empezarán a llegar incluso más clientes, de que si no lo haces, lógicamente. Sí, efectivamente, porque no solamente, claro, van a ver eso, pues eso es lo que decíamos, esa confianza, esa autoridad y eso se ve. Pues muy bien. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Como si tuviera dependiera de ello. Y antes, por si no te había quedado claro de qué iba este episodio, si te tienen que criticar, que te critiquen, que mientras tú estés cobrando, que digan lo que quieran. Totalmente. Bueno, Leopoldo, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Venga, nos vemos la semana que viene. Venga, Chao. chao.